Bien, tenemos un problema más de estos que vienen para circuitos y en este caso es uno de los que vienen en la parte del libro, de los ejercicios que nos puede gustar así como para un examen. En este problema pues tenemos ahí un diagramita en donde se han puesto varias resistencias acomodadas pues de esa manera aparentemente extraña y cada uno de estos resistores tiene el mismo valor, ¿sí? Todos son de 4.5 ohms, lo cual es un poco aburrido. Nos gusta más cuando tienen valores diferentes de resistencia, pero bueno, vamos a trabajar con esto. Nos dan el valor para las resistencias y todas ellas valen 4.5 ohms. También nos dan la FEM de 9 volts y nos pide calcular cuál será la corriente en cada una de las resistencias o de los bombillos, ¿sí? Para empezar ya desde ahí, desde el inciso A, pues sabemos que hay que trabajar bastante porque pues no nos están dando la intensidad de corriente, nos están dando la FEM y un montón de resistencias, así que en la primera parte del trabajo va a consistir en reducir todas esas resistencias R1, R2, R3 y R4 a un circuito en donde solamente aparezca una y con esa única resistencia calcular nuestra perdón, calcular nuestro voy a ponerle aquí cuál es la corriente que está circulando. ¿Sí? Me refiero a esto, ¿no? Tenemos esta forma de la ley de Ohm. Yo quiero saber cuánto vale la corriente. Entonces hay que partir B entre R. Pero, como siempre, la pregunta es, ¿y cuál R? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál de todas esas? Y la respuesta corta es, pues ninguna de esas. Una que las represente a todas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que pues considerar el análisis para ver si se trata de resistencias que están conectadas en serie, en paralela o qué, ¿ok? Y hay de hecho una combinación y también está dibujado de una forma extraña que nos invita pues a imaginarnos cosas, ¿no? Para saber por dónde va la corriente. Entonces, así a simple vista pues no se ve, ¿sí? Tengo que imaginarme qué pasaría si yo fuera eh, un pedazo de corriente, ¿no? Recorriendo aquí. Encuentro primero una resistencia en uno y hasta ahí ningún problema. Luego está esta división extraña, pero a final de cuentas, división. Y esa es la palabra importante aquí. ¿Sale? Cuando tú llegas a un punto en donde tu corriente se separa o tiene la oportunidad de separarse, ahí vamos a tener esta, diferentes lugares por donde puede circular nuestra corriente. Y en ese momento podemos darnos cuenta de que se trata de una conexión por donde simultáneamente puede circular corriente y a la hora de ser simultánea pues se puede tratar de un circuito en paralelo. Ahora, ¿cómo vamos a estar completamente seguros? Bueno, todo lo que se separa se tiene que volver a unir al final. Y así como está dibujado, no, no parece que fuera en paralelo. Sin embargo, y aquí voy a hacer una corrección del dibujo para hacerlo más evidente, eh, es importante, ¿no?, destacar que este punto que está aquí, vamos a llamarlo el punto A, en donde se están concentrando la resistencia 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Y este punto de acá que estamos llamando B. Uh-huh. Pero si te fijas, entre B y este otro punto C, aunque pues ahí parece haber una distancia y todo eso, físicamente no hay mayor diferencia en cuanto a diferencia de potencial se refiere, en cuanto a voltaje. ¿Por qué? Pues entre B y C no hay ninguna resistencia que separe. Significa que esos dos puntos están colocados a la misma diferencia de potencial. O dicho de otra forma, ¿no? Toda la corriente que salga por acá, que vamos a llamarlo la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4, ¿sí?
aquí circula la corriente 4 y le da la vuelta. Aquí desconectó. Sí, la corriente 4 sale por ahí y ¿qué pasó? Ahí está. Sí. Bien, entonces la corriente 4 está aquí. Aquí se acumula la corriente 3, ¿ok? Y la corriente 2 está en este punto, ¿sale? En el punto B pareciera que únicamente se está juntando la corriente 4 con la 3, ¿ok? Y la corriente 2 pues parece que se junta hasta que todo llega por acá. Bueno, si bien eso es cierto, para términos de el voltaje únicamente nos interesa, ¿no? Como que el punto final y el inicial, sin considerar pues la trayectoria a través de la cual se hizo el recorrido. En ese sentido, dibujar el diagrama de esta forma, de la forma que está arriba o como yo lo estoy pintando, en donde estoy colocando la separación A y luego abriendo en tres pedacitos. Vamos a hacer más espacio acá. ¿Sí? Tres pedacitos, ahí están. En cada uno de esos está circulando, ¿no? la corriente, y aquí tengo la resistencia 2, acá tengo la resistencia 3, acá tengo la resistencia número 4, se vuelven a pegar en B. Y bueno, la resistencia número 2 puedes decir, ah, esa se pega hasta después. Bueno, yo la voy a echar hasta acá, ¿vale? Hasta el punto C. Ajá. Pero pues realmente no hay diferencia, ¿sí? Este lugar, ¿sí? Yo lo puedo unir mediante un cable y a final de cuentas va a estar al mismo voltaje B y de C. Entonces no hay diferencia de potencial entre B y C. Yo los puedo pegar aquí y la situación va a ser la misma, ¿no? O sea, si voy a pegar con un cable este punto y con este punto de acá, en realidad, aunque la corriente se vuelve a pegar hasta este lugar, están a la misma diferencia de potencial, que es lo que me interesa en este momento, ¿vale? Cuánto voltaje hay entre la terminal A y la terminal que estoy nombrando acá como B. Entonces puedo dibujar el diagrama así y luego cerrarlo, o también puedo dibujarlo de otra forma. Aquí está el punto A, no lo olviden, y yo lo voy a separar en tres resistores. Ahí está uno, ahí está otro, ahí está otro. Luego los vuelvo a unir todos. ¿Sí? Ahí está el punto B, ¿no? Y luego ya cierro el circuito. Bien, todas estas formas son maneras equivalentes de dibujar el diagrama. Solamente que así como está puesto aquí en el libro, pues no se identifica quizá de manera simple si se trata de un circuito en serie, paralela o qué rayos. Pero en esta parte de acá, pues sí, se ve que se trata de un circuito que está en paralelo. Entonces, si tenemos este circuito en paralelo, vamos a ponerlo, ¿no? Me olvido de lo demás. Me concentro únicamente en la parte en donde se separa la corriente en tres pedazos. Cada una de esas vale R2, R3 y R4, que ya sabemos que son lo mismo, ¿no? Y hay que sustituir a esta por una resistencia equivalente. Cuando nosotros tenemos resistores en paralelo, pues hay que poner resistores en paralelo esta relación, ¿sí? 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia
2, más 1 entre la resistencia 3 y todos los que sean. Aquí ya la numeración empezó en 2, ¿no? Tenemos el R2 más el R3 más 1 entre R4. Y esto es lo que hay que hacer, ¿sale? 1 entre R1, 2, 3 y 4. Me hago tantito para acá. Cada una de estas vale, dijimos, 4.5 ohms. Entonces sería 1 entre 4.5 más 1 entre 4.5 más 1 entre 4.5. Bien, tenemos 3 veces que sumar 1 entre 4.5 y pues esto me va a dar como resultado, vamos a ponerlo aquí arribita, 3 entre 4.5 ohms. ¿Vale? Regresó. Bueno, por tanto, ahí está bien. 1 entre la resistencia equivalente me dio como resultado 3 entre 4.5. No es, insisto, no es el resultado todavía porque yo necesito encontrar el valor de la resistencia equivalente y aquí no me lo están dando. Entonces hay que despejar la resistencia equivalente utilizando el mismo truco que ya hemos visto, ¿no? Le damos la vuelta a lo de arriba, le damos la vuelta a lo de abajo y me va a quedar resistencia equivalente arriba, 1 abajo, va a ser igual a 4.5 ohms arriba, ¿sí? Y abajo me van a quedar únicamente los 3, ¿sale? Están viendo ustedes ahí. 4.5 partidos por 3. Bien. Luego, pues 4.53 te va a dar a 1.5. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. 4.5 ohms partidos por 3 te da a 1.5 ohms. Y esa ahora sí es nuestra resistencia equivalente. ¿Qué significa eso? Que si yo borro todo esto y yo cambio entre este punto y este punto todo eso por una única resistencia, el valor que debería tener es de 1.5 ohms para que nadie lo llegue a notar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya resolví este problema. Todavía no está completamente resuelto, pero lo simplifiqué a este diagrama que voy a pintar, ¿vale? Una resistencia 1 y una resistencia de 1.5, ¿sale? Y ya, cambié 3 resistencias R2, R3 y R4 por una única resistencia cuyo valor es de 1.5 ohms. La resistencia 1, la de aquí arribita, vale 4.5, no hay que olvidarnos de eso, ohms, y bueno, pues hay que continuar adelante, ¿sale? Borro esto de aquí. Lo siguiente pues es identificar que de ahora en adelante, ¿no? Yo tengo que circular por la resistencia 1 y luego por la resistencia 2. No lo puedo hacer al mismo tiempo, tengo que esperarme a recorrer primero R1, ¿sí? Paso por R1, vamos a poner el diagrama por aquí, salgo de aquí, paso por R1, me doy la vuelta, paso por R2 y luego cierro el circuito. ¿Ok? Si yo lo pinto así o lo pinto de esta otra forma, salgo de R1, paso por R2 y luego cierro el circuito. Para términos de las diferencias de potencial no se trata de otro circuito, son el mismo. También lo puedo dibujar de la siguiente manera. Perdón. ¿No? Sube el cablecito, lo pongo, luego lo bajo. Aquí está R1, luego sigue R2. Todos estos representan lo mismo y se trata de una resistencia que va después de la otra. Y en este caso tengo resistencias en serie. Y la resistencia equivalente en serie es únicamente sumar la R1 con la R2. Mi R1 ahora vale 4.5 ohms, ese es dato del problema, mientras que la R2 es la que yo llamé equivalente.
la que me salió de toda esa combinación de R2 con R3 con R4. Y su valor es de 1.5 ohms. Tú lo sumas y eso te va a dar como resultado 6.0 ohms. Y esta es nuestra resistencia equivalente. ¿Ok? Con esa resistencia equivalente yo puedo sustituir a estas dos y cambiarlas por una única resistencia. ¿Vale? Ahí está. Tengo una resistencia equivalente única, no más una, cuyo valor es de 6 ohms. Y cuando yo ya tengo el circuito de esta forma, me dan la FEM de 9 volts y me dan la resistencia equivalente, yo ya puedo determinar ahora sí el valor de la corriente que circula despejando, ¿no? Utilizando esta expresión que yo tenía ya preparada aquí. Intensidad de la corriente va a ser igual a el voltaje, 9 volts, partidos por la resistencia equivalente, la que acabo de calcular, que son 6, ¿ok? 6 ohms. Y entonces aquí nos va a dar como resultado 9 partido por 6, lo puedo simplificar, ¿no? Como 3 medios, volt sobre ohm te va a dar amper, o lo que es lo mismo, 1.5 amperes. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner el resultado y es igual a 1.5 amperes. Encierro en un circulito, en un recuadro. Ahí está nuestro primer resultado para este problema. ¿Cuál será la corriente en cada bombilla? Ajá. No es la corriente en cada bombilla, es la corriente para la primera, bueno, para todo el circuito. ¿Ok? Entonces, toda la corriente que llega a salir de de nuestra fuente de FEM es de 1.5 amperes. ¿Sale? Nosotros necesitamos encontrar este valor antes de saber cuánto vale en cada una de las bombillas por una razón. Yo necesito saber qué corriente es la que se va a separar en este punto. ¿Sale? Hasta antes de este punto en donde se introduce la separación, el valor de la corriente es exactamente el mismo, ¿sí? Mientras no se separe, la corriente vale esto, ¿sí? Vale esto que están viendo ustedes aquí. Entonces subo con 1.5 amperes, paso por la primera resistencia y yo les puedo decir que la corriente que hay en esta R1 es 1.5 amperes, pues porque no se ha separado nada, ¿sale? Entonces, en el bombillo número 1, en el primer foquito, la corriente también vale 1.5 amperes porque no se ha separado. Pero una vez que ya pasó a través de ese punto, ahora sí, ya se va a separar. Y va a haber una parte de la corriente que se va a ir hacia acá. Va a ir otra parte de la corriente que se va a ir hacia acá. Y va a haber otra parte de la corriente que se va a ir para abajo, ¿sí? Entonces, ¿no? Es como cuando se separan ustedes con sus amigos, cada quien se va para su casa, van por caminos diferentes, pero pues después se van a volver a encontrar, ¿verdad? Algo así, ¿no? Los 1.5 se van a separar. Para este caso en particular, nosotros podemos anticipar que, pues como todas las resistencias son iguales, pues también se van a repartir las corrientes de la misma forma, ¿ok? Entonces piensen ustedes, tengo 1.5 a repartir entre tres caminos y cualquiera de los tres me da igual, pues estamos seguros, ¿no? De que por la parte de acá se van a ir 0.5 amperes, por la parte central 0.5 amperes también, y por la parte de acá 0.5, ¿sí? Si fueran valores diferentes de la resistencia, no puedo hacer esta suposición. Se necesita que todas las resistencias hayan sido iguales para repartir también las corrientes iguales. Si no, no puedo hacerlo de esta forma. ¿Ok? Y lo tendría que hacer de otra, que de todas maneras yo aquí voy a calcular para que ustedes sepan cómo hacerlo en ese caso.
Ok, entonces, bueno, necesito nada más borrar. Vamos a borrar. Y entonces hay que pensar en cuál es el voltaje con el que se está trabajando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de potencial que hay entre el puntito, voy a marcar ahorita como A, ponerlo con color rojo, ¿sí? Este punto A en donde se separa y el punto B en donde todo se vuelve a reunir? ¿Cuál será la diferencia de potencial? ¿Ok? No son los 9 volts originales, porque parte de esos 9 volts ya se consumieron aquí. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber cuánto se consumió en esa resistencia 1. Para la resistencia 1, pues voy a tener lo siguiente. Nuevamente, y esta va a ser omnipresente, B es igual a R por I, esta forma de la ley de Ohm. La usamos tanto, con tanta frecuencia, que uno llega a creer que de verdad es una ley universal de la naturaleza y que no hay material que no cumpla con esta ley, pero hay que recordar que solamente es para algunos materiales que se llaman ómicos. Por lo general, pues en circuitos electrónicos casi todo va a ser un material ómico. Por eso va a funcionar. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia de potencial que hay antes de la resistencia 1 y después de la resistencia 1? O sea, en esta zona que puse con el recuadro de color rojo. Bueno, pues B va a ser igual a R por I, en donde la resistencia vale 4.5 ohms y la corriente es la que nosotros ya calculamos de 1.5 amperes. Haciendo esta multiplicación, 4.5 por 1.5 te va a dar como resultado, ahí lo voy a poner para que no haya dudas, 27 cuartos, pero ya para términos simples 6.75, 4.5 ohms, y ohms por ampere te va a dar volt. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial entre antes de la resistencia 1 y después de la resistencia 1 son 6.75. 6.75 volts son los que, podemos decirlo así, se chupó la primera resistencia. ¿Ok? Todo lo demás, lo que falta para completar los 9, es lo que hay entre este punto que llamamos A y este punto que llamamos B. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de pensar. Para completar los 9 volts, lo que me falta son esos, serían 9 volts menos 6.75, 9 cuartos, o dicho de otra forma, 2.25 volts. ¿Sí? Es lo que habría entre el punto A y el punto B. Este sería para la resistencia 1. Entonces 6.75, para completar los 9 me faltan 2.25. Otra